En este rinconcito de la calle Águilas podrás encontrar los mejores aromas de la Semana Santa con inciensos de máxima calidad y, por supuesto, también es el sitio ideal para encontrar el mejor regalo para un cofrade, porque en nuestro catálogo encontrarás juegos, miniaturas, lienzos, modelismo cofrade y todo lo necesario para que puedas quemar el mejor incienso en casa con más de 200 modelos de incensarios de diferentes formas y colores. Inciensos de Sevilla, lugar de peregrinación cofrade donde la calidad y el servicio es sello de nuestra identidad. Inciensos de Sevilla, en calle Águilas 14. Una clara señal de que confiamos en nuestros servicios es que nunca jamás hemos tenido permanencia ni la tendremos. Con nosotros vas a tener la garantía de que te va a llegar el 100% de la velocidad contratada y la seguridad de no pagar por algo que nunca recibes. Porque con nosotros te quedas porque quieres. Porque no nos conformamos con un asta. Porque somos la única empresa en España que te atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque tenemos el mejor servicio técnico del país. Porque nuestro pack premium de contenidos digitales es el más completo y todo ello al mejor precio. Cliente, seguimos aquí y vamos a seguir. Cierra los ojos. Respira. Siéntete guapa. Clínica Infantes. La salud empieza dentro. Zappi, presente y futuro de PTV Telecom. Nuestro STV, un dispositivo único que convierte cualquier televisor en una experiencia inteligente, sencilla y sin límites. Miles de títulos a la carta y contenidos locales que nos hacen diferentes. Ahora todo ese contenido tiene su espacio propio. Más PTV, una sección exclusiva donde encontrarás lo mejor de PTV, tanto en directo como a la carta. Zappi, más PTV. La diferencia está aquí. Empate del Real Betis Balompié en casa frente al Español 0-0, sexta jornada en la que el Betis no conoce la victoria, aunque sigue en la quinta plaza. Y derrota, dura derrota del Sevilla Fútbol Club, que levanta aún más la tensión que existe entre club y afición, y anoche pudimos ver alguna prueba de ello. Bueno, pues de todo eso lo tenemos que valorar y analizar en el programa de hoy, así que comenzamos. Sobre todo la tensión que hubo anoche entre los aficionados del Sevilla Fútbol Club, que fueron a recibir a sus jugadores al plantel, a la expedición que viajó a Oviedo y que pues cosechó esa derrota que lo pone en una situación bastante delicada. Se vivieron situaciones de mucha tensión, tanto en el aeropuerto como en la ciudad deportiva, y tenemos que hablar pues de eso y de lo deportivo. Me acompañan en el día de hoy Lucas Aurin, mucho deporte. Muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Todo en orden. Todo en orden. Jesús Borrero. Hola. Márquez. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas. Esta Semana Santa bien, ¿no? Genial. Felicitar, por cierto, a toda esta casa y a usted en particular también por el trabajo que han realizado en toda esta semana. Bueno, en toda esta semana no, en estos 10 días, ¿no? El Viernes de Dolores ya
También colaboró usted, que le vi yo. Sí, hombre, estamos haciendo ahí los pinitos, ¿no? Ya sabe usted que mi presencia aquí solo viene motivada para conseguir mi sueño, que es estar en el programa de Manuel Lampré, claro que sí. Samu Silva, muy buenas noches, amigo. Muy buenas noches. Y me uno a la felicitación de Jesús porque habéis hecho una Semana Santa espectacular. 24 horas. 24 horas. Yo cada vez que lo ponía, estaba Manolo allí al pie de... Lucas también se ha pegado una buena Semana Santa, ¿no? Bueno, lo he visto desde el Viernes de Dolores, desde que el Cristo de la Corona pasó por debajo de mi casa hasta que pasó ayer la Virgen de la Aurora del Resucitado. Estaba a pie de balcón, no al pie del cañón como vosotros, pero también os he seguido. Es que el emplazamiento que usted tiene es duro. Es muy duro. Es para que tenga más de una visita. Es para que le guste de verdad. De verdad. Para que le guste de verdad. Por cierto, enhorabuena también al clima, a lo meteorológico, porque nos han permitido que Manolo no se ponga la gabardina que se pone en todas las conexiones de Semana Santa este año. A punto el jueves de madrugada, a punto estuve. Bueno, el viernes de madrugada, a punto estuve. Ese día hubiera pegado, quizás. Hubiera pegado. Yo creo que lo que pasa, no, te voy a decir la verdad, es que me la mancharon de cera. No sé cuándo me la mancharon, el viernes, ¿no? De Dolores, no sé. Me la mancharon, entonces no me dio tiempo. No dio tiempo. Bueno, no dio tiempo, pero me la hubiera puesto. Bueno, enhorabuena a ese nazareno que le dio Bueno, tenemos que hablar de algo que es menos gracioso. Esa tensión que se vivió en el día de ayer, aficionados en el aeropuerto para recriminarle a los jugadores, sobre todo al presidente José María del Nido Carrasco, también posteriormente a la salida de la Ciudad Deportiva, muchos aficionados, donde ahí sí, pues la Policía Nacional tuvo que establecer un perímetro para que, sobre todo, pues esas críticas, el número de aficionados que había, pues no increpara demasiado o tan cerca a los jugadores y que no hubieran mayores incidentes como los que sí se vivieron en otra ocasión, donde incluso los ultras del Sevilla pues asaltaron la Ciudad Deportiva. Una tensión que viene propiciada, Lucas, por un resultado que nadie esperaba, o que al menos de la manera que se produjo no se sucediera, ¿no? Has dicho que esto es menos gracioso que lo de tu gabardina, pero yo no estoy seguro, porque tiene su parte tragicómica también, ¿no? Gracias a la eficacia del trabajo policial podemos comentarlo en tono jocoso, porque lo primero que hay que decir es que qué cosa más antañona ya, ¿no? Y más fuera de lugar irse a un aeropuerto a las tantonas de la madrugada a decirle no sé qué a unos futbolistas, ¿no? Me parece. Por mal que esté el Sevilla, que está mal, no, está mucho peor que mal, y por grave que sea la responsabilidad de dirigentes y técnicos y empleados y futbolistas y todo en este declive, estas cuestiones en pleno siglo X y XX, como decía Lelutier, sobran un poco ya, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, sí que es verdad que te dibuja una situación que... No, sirve para eso, para ejemplificar lo que se está dando. Lo que está pasando, una situación que era aburrida hasta hace un par de semanas, porque decía, bueno, pues otra temporada de estas de como no se empeñen en suicidarse como la pasada, pasará sin pena ni gloria, pero no, se han empeñado en suicidarse. Bajar es una hazaña complicada de conseguir, pero el Sevilla está poniendo mucho de su parte para conseguirlo, y ahora ya pues casi que lo toca la gloria con la yema de los dedos. Yo decía, y se lo comentaba Samu esta tarde en Radio Marca, que mucha gente no era consciente de las posibilidades de bajar del Sevilla, pero eran personas que no iban cada domingo al Sánchez Pizjuán. No, bueno, que no veían la situación, porque quien va al Sánchez Pizjuán sabía desde hace un mes que esa situación se podía dar. O quien simplemente que miraba la clasificación, ¿no? Dice, bueno, tú estás con partido y medio de ventaja sobre la zona que quema, vas a jugar en el campo del Oviedo, que ahí normalmente debes ganar, pues bueno, al menos durante un par de semanas te vas a ganar algo de aire, ¿no? Y con un poquito de aire ya casi que llegas a la meta, ¿no? Pues no. Perpetró la canallada de perder merecidamente en el campo del colista, y ahora pues está metido en lo gordo de los problemas, ¿no? ¿Samu? Sí, y que está metido el gordo de los problemas, y sobre todo que el aficionado se pone hecha cuenta y no ve de dónde saca las victorias ahora. Que es verdad que eso es un engaño en el fútbol, sí. pero que parece que mira más a que no gane el Elche, confía más en que no gane el rival que en lo propio. Es cierto, pero bueno, esas cuentas, de momento esas cuentas son un ejercicio muy absurdo, porque con 31 puntos vas a bajar. Es decir, es posible que no haga falta ni 40 para salvarte, es posible que no hagan falta ni 40, pero lo que es seguro es que con 31 vas a bajar. Entonces, mientras tú no ganes un par de partidos,
toda cuenta sobra. Lo que tienes que hacer es primero gana esos 2 partidos y luego ponte a echar cuenta. Yo iba ahí comparándolo con lo del año pasado. El año pasado hubo cambio de entrenador, no empezó bien tampoco el cambio con Caparrós, pero es que a aquel Sevilla le faltaba un partido. Ese sí que le faltaba un partido solo para salvarse. Este no. Este, si sumas 1 con 34, tampoco. Al hoyo. O sea, tienes que hacer con algo más. 37, al hoyo también. Y ya con 39, a partir de los 39... O sea, tienes que hacer algo más, ¿no? Y creo que eso es tarea de Luis García Plaza, que yo creo que el partido de ayer, el recibimiento y todo le va a servir para, creo que aterrizar en el Sevilla. Creo que no había, viendo el 11 que puso, colocar a Nianzú, creo que no había aterrizado en el Sevilla todavía. Entonces creo que ya el partido de ayer le debe servir para aterrizar y empezar a darse cuenta de que esto no es lo que él creía que había llegado, o por lo menos lo que él había transmitido, ¿no? Que la situación es más grave y que tiene que buscar no a los mejores jugadores, sino a los mejores jugadores capaces de jugar en esta situación, que no tienen por qué ser los mismos, ¿no? Porque el Sevilla demostró que le falta liderazgo, le ha faltado liderazgo. Ahora analizaremos más cosas, no solo en la plantilla, sino en el club, que había sido Almeida prácticamente la única voz, el único líder del equipo. Ahora lo tiene que suplir García Plaza y además encontrarlos en el campo, porque ahora a los futbolistas le tiemblan las piernas. Jesús. Yo llevo diciendo todo el año que a mí no me parece o no me parecía que hubiese una diferencia excesiva entre Almeida y García Pimienta. Lo llevo diciendo todo el tiempo desde el minuto 1, ya no solo por las matemáticas, ¿no? Por el camino que llevaba uno y otro, ¿no? Sino por las sensaciones. Lo que ocurría, o tengo la sensación, es que evidentemente cuando se pone por delante de un micrófono un argentino que habla muy bien y que es un tipo que te cuenta anécdotas con Maradona de su vida, parece que el tipo como que sabe más que Pimienta o que está manejando la situación mejor que Pimienta, ¿no? Pero yo eso lo he tenido claro desde el principio, al igual que hablamos el otro día aquí, no sé si te acuerdas que te dije que no me parecía tampoco buena idea echar a Almeida en este momento, porque es que me parece que el problema del Sevilla, ni el año pasado ni este, es de entrenador. Y no voy a ir al debate ya manido de la situación general del Sevilla, de sus dirigentes, porque eso ya todo el mundo lo sabe. Pero es que te pones a pensar, y hilando un poquito con lo que está diciendo Samu, ¿qué futbolista del Sevilla tiene carácter para enfrentarse a esta situación? ¿Qué futbolista del Sevilla, cuando el run en el Sánchez Pizjuán, que para lo que ha visto esa afición está siendo mínimo contra sus futbolistas, no le tiemblan las piernas en cuanto escucha 2 o 3 murmullos? A mí me parece que buscar futbolistas para sacar adelante esta situación es algo, para mí, imposible, porque no los hay en este Sevilla. Buena muestra de ello son nuevamente los futbolistas que salen a hablar después de una debacle, otra vez, una más, en el campo del Oviedo, del colista. Y, dicho esto, voy a hilar también con una cosa que ha dicho Lucas antes, que me ha parecido muy interesante, porque es una reflexión que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, con el asunto de que la Liga es muy mala. La Liga es muy mala y por eso le permite al Sevilla estar fuera de descenso. O, por ejemplo, en la otra acera, la Liga es muy mala y le permite al Betis estar todavía quinto. Pues me parece un poco lo mismo para los dos equipos. Creo que bajar a segunda división es que el Sevilla se lo proponga. Es un objetivo para el Sevilla. Es decir, quiero bajar a segunda división, porque no se pueden hacer más cosas mal, empezando por cada una de las decisiones que se toman desde arriba hasta cada una de las decisiones que se toman abajo. Volver a poner a Nianzú, como estáis diciendo, es una negligencia absoluta. Mire usted no puede conocer desde dentro lo que ocurre en el vestuario del Ramón Sánchez Pizjuán, pero usted, como entrenador profesional, Luis García Plaza, habrá visto algún partido del Sevilla con Nianzú y habrá visto al futbolista, ¿no? Por poner el ejemplo de Nianzú, que hay muchos, Carmona, el otro y el de la... No, es que es el que se carga el partido. Claro. Y no es la primera vez, pero que no haya un director deportivo, un analista que le diga, mire usted, no está este hombre para ponerlo. O un presidente, diga, este señor no puede jugar, ¿no? Sí discrepo en una cosa con Jesús. Sí hay grandes diferencias entre García Pimienta y Almeida, a favor de García Pimienta. Enormes diferencias. Luego es verdad que habla peor y ha recibido menos cariño. García Pimienta ha recibido menos cariño que Almeida. Seguramente porque habla peor, seguramente porque aquí el fenotipo del charlatán patagónico nos encanta. Claro, nos llena ruedas de prensa, el otro pobre llegaba allí con su cara un poco cetrina, allí, ¿no? De lo que era, de charnego, el pobre. El único día que habló y dijo algo que llamó la atención... Lo limpiaron. Ahí empezó el mercado de invierno. Pero el Sevilla hoy vendería su alma al diablo por tener a un entrenador
que con 9 porterías a 0 en 30 jornadas tiene al equipo 7 puntos por encima del descenso. Vendería su alma al diablo. El año pasado, que el Sevilla se salva por los pelos, la cuenta es, sobre el descenso, Pimienta más 7, Caparrós menos 6. Sí. Esa es la cuenta del banquillo del Sevilla la temporada pasada. Y este año es Pimienta más 7, Almeida más 3 y García Plaza menos 1 de momento. Entonces, pues claro que tener más 7 sobre el descenso con el tipo de plantilla que maneja el Sevilla en estos años es un gran mérito. Pero no solamente ese error de Nianzú, que yo lo veo el más grave. Poner a Gudel en el centro del campo es otro error que yo no me explico, que no se entiende, sobre todo eso. No hay unos informes, no hay datos, no hay una estadística, no hay alguien que le aconseje, que le asesore que esta temporada pues Gudel ya... No hay, el club está descapitalizado por completo. Está descapitalizado, no hay. La respuesta es no. No hay. Claro. El cuerpo técnico anterior lo conformaban 6 señores literalmente indocumentados, ¿no? Literalmente indocumentados, 6 señores que no tenían la habilitación para hacer el trabajo que hacían. Y ya se ha perdido el respeto a sí mismo. Lo comentaba, había en la última alineación de Matías Almeida, que se conocía en el club de varios días antes, y nadie fue capaz de frenarla. O sea, porque se echaban me dice, es que nos echamos la mano a la cabeza desde el miércoles al jueves cuando veíamos lo que... Pues nadie hasta que llegó el partido fue capaz de hacerle cambiar de idea. Pues lo mismo pasa ahora con Luis García Plaza, ¿no? Nadie ha sido capaz de decirle que si vas a volver a una defensa de 4, el futbolista que... Y sobre todo que juegas a que no pase nada, el futbolista que no puedes poner para que no pase nada es Nianzú. Porque con él siempre pasan cosas y normalmente negativas. Entonces, tú juegas a que no pase nada y pones al futbolista... Te digo, son cosas que yo por eso espero que en el cursillo acelerado que necesita el Sevilla, porque además, como no hay nadie en el club capacitado, tiene que ser el entrenador el que se enchufe, si no, esto irremediablemente se irá a segunda. Ese cursillo acelerado de Luis García Plaza, espero que lo de ayer le sirva para darse cuenta de buscar la mejor alineación del Sevilla para sacar esos puntos que necesita, ¿no? Que ha dejado pasar una bola importante, porque además el crédito del entrenador, que hubiera cogido ascendencia en un vestuario que, a pesar de que, bueno, Almeida no era tanto como se vendía, pero sí es verdad que los futbolistas los tenía más o menos enchufados, recibir un entrenador y no empezar bien también genera situaciones como la que vimos ayer, Carmona una tarjeta que para no jugar el fin de semana siguiente. Y además, a mí me chocó incluso que faltó ese reprix que se le da a los equipos cuando llega un entrenador nuevo. Esa intensidad que efectivamente, esa energía, al menos, aunque sea de fachada, de aparentar, pero esa energía que, voy a meter la pierna, pero da la sensación ya que al futbolista le da absolutamente igual quien venga. Y que con Almeida no había pasado en muchas, porque en Elche se puso 2-0 perdiendo y el equipo tuvo el día del derbi, ¿sabes? Que el equipo había sido capaz de tener orgullo. El día del Valencia no, pero en otros partidos, el día del Alavés cuando se queda con 10, o sea, había tenido orgullo en los partidos. Y ayer yo creo que se confunde un poco el Sevilla, que se pensaba, o creo que ese fue el mensaje que se transmitió, hay que darle un poco más de orden, como que lo que era solo lo que había faltado con Almeida. Pero darle más orden no quiere decir perder ese punto de agresividad que sí había tenido, o de rebeldía que había tenido en un momento del Sevilla. Y ayer no apareció en ningún momento, ahí está el dato, ¿no? 0 tiros a puerta, ni con 11, ni con 10, ni si hubiera durado 180 minutos. Porque se habla de la expulsión, pero hasta el minuto casi 40 que fue la expulsión, el Sevilla era netamente inferior al Oviedo. A balón parado, había tenido un par de... Entonces la expulsión explica bueno, sí, puede explicar la inoperancia de la segunda parte, pero no la de la primera. Sobre todo, es que claro, era una cosa, no solamente volver es que es el cambio a volver a una defensa de 4, que es otra de las cuestiones. Que sales de una defensa de 5 donde todo el mundo lo tenía asimilado y ahora pasan a una defensa de 4 con Nianzú. A lo mejor estoy yo, no sé si infravalorando o sobrevalorando. Córner, ¿no? De todas maneras, claro, quiero decir que táctica, de verdad que es que me parece que tácticamente pues fíjate, el problema del Sevilla está superado, porque es que me parece que no. Yo creía que por lo menos en la estrategia vi otro Sevilla. Pero Manolo, me parecen jugadores. Parecía otra cosa, pero no. A mí me parecen jugadores tan malos que a mí que jueguen defensa de 5 o defensa de 4 yo creo que está superado. El Sevilla lo han superado este año con defensa de 5, con defensa de 4, con un 4-4-2, con un 4-2-3-1, con un 5-3-2, con un 5-4-1, le han superado de cualquier manera. Entonces, por eso, lo que estaba diciendo Samu,
a mí me estaba llamando la atención porque es algo que viendo el partido a mí me lo parecía. Bueno, un entrenador que ponga un poquito más de orden, pero hay que querer, ¿no? O sea, que si el futbolista no quiere, aquí da igual. Y yo tengo la sensación de que el futbolista dice, vamos a ver, el que está arriba está mirando por lo suyo. El entrenador dice que viene, pero que le firmen otro año por a ver qué pasa, porque lo que se quiere es quedar aquí. El entrenador que estaba ha dicho que de aquí me voy, que yo esto no soy capaz de... No soy capaz. Efectivamente. Entonces, toda esa situación, dice el futbolista, bueno, es que alguno dice, bueno, es que yo tengo un mundial el verano. Yo voy a meter la pierna ahora que queda un mes y medio para jugar el mundial, para no ir al mundial por esta situación. Otro dirá, bueno, es que si yo juego tantos partidos tengo que renovar y yo aquí no me quiero quedar. Es que en segunda... Es que todo eso pasa en un vestuario, ¿eh? Claro, y que por eso yo creo que este asunto va más allá del 4-4-2, de la defensa de 5 o del orden táctico. Por eso me extrañó, incluso, aunque podía ser el momento, si se hacía, era el momento, que se echase al entrenador. Porque al menos algo se le veía de brío al equipo, de brío o de fe en el técnico. ¿Y yo estoy de acuerdo en que el Sevilla ha perdido todos los sistemas porque una cosa que no había sido Almeida era ¿sabes? No había sido cerrado en una manera de jugar, lo había intentado de tal manera, acertado equivocadamente, pero creo que futbolista, para sacarle rendimiento, por ejemplo, a Oso de lateral, no. Si Oso es el que está teniendo llegada, no. Está mejor de carrilero que atrás. Al final entiendes tus propias virtudes. Las pocas virtudes que había tenido te las entiendes solo. Generar situaciones que permitan... Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Jesús. El escudo es lo segundo después de mis intereses personales, eso permea de arriba abajo, ¿no? Claro. Sí, desde los accionistas, desde el presidente, que su primer problema es su sueldo y el segundo lo que le pasa al club, los grandes accionistas, que su primer problema es rebañar el último euro de la plusvalía y luego lo que le pasa al club, pues así va permeando hacia abajo. El entrenador dimite, lo de Almeida, que ya lo hizo cuando era jugador, últimas 12 jornadas, desapareció, se esfumó. Matías Almeida no jugó, con el equipo jugándose la vida, que estuvo a punto de salvarse, además, en una situación mucho más difícil que esta. Desapareció el entrenador lo mismo y los jugadores al final, pues, miran por lo suyo también. Es que es lógico. Es que a los últimos a los que yo les voy a reprochar esa actitud es a los futbolistas. Pero lo que ocurre es que eso es solución de esto. Aquí de la cuestión. Ganar 2 partidos. Ya, pero ¿cómo ganas 2 partidos? Eso, claro, que me pongan de entrenador. Entonces no gana ninguno. Con esos sueldos. No gana ninguno. ¿Cómo ganas 2 partidos? No, ahora... Ganar 2 partidos. Yo creo... a mí me parece, de momento... Es pronto para hablar de Luis García. Es pronto. Pero los errores que cometió son errores que... No sé. Yo te iba a decir simplemente un detalle, Manolo. Son entrenadores que cuando eligen un proyecto conocen bien o tienen que empaparse bien, o al menos a priori, de lo que tienen, de lo que van a hacer, de lo que pueden hacer, de lo que pueden conseguir. Es que dio la sensación de que no había visto ningún partido del Sevilla esta temporada. Dio esa sensación con la alineación que puso. Es pronto para hablar de García Plaza, pero también, que era el matiz que te quería decir solo, pero a mí también me parece pronto para meternos en modo tragedia con el Sevilla con respecto a el último clavo ardiendo, que es mantenerse en la Liga. Quiero decir, no en la situación trágica del equipo, no en el fútbol. Digo, para salvarse, porque, primero, los 3 de abajo son muy malos, peores que el Sevilla, de momento son peores que el Sevilla. Pero tú contra el colista no has demostrado ser mejor, ¿eh? Bueno, pero todavía está fuera del descenso. Otra cosa es que ya haya perdido contra el colista, tienes que ir a la Ciudad de Valencia, que te gane el Levante. Entonces, tu racha es descendente, ¿eh? Y también el Elche, el Levante. Ese Elche-Valencia del sábado, que además se juega antes que el... Claro. Que te puedes empezar el partido. Y ya entrarán cosas en juego que pasarán, que el Elche, el Levante y el Oviedo tienen que venir a la Cartuja. Todas esas cosas pasan al final de Liga, ¿eh? Y ojo con que el Betis no esté en una final europea de la que tanto habla Lucas o en una semifinal y diga la Liga, bueno, pues no pasa nada tampoco si pierdo con el Elche en casa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Está pasando casi sin querer. Claro, casi sin querer. Imagínate el aliciente de... Entonces, que todo eso va a pasar. Ahora, dicho esto, aún así me parece pronto. Lo de Luis García Plaza, a mí es que lo que me parece indignante es... Estando de acuerdo en que me parece que un partido es poco para juzgar ya el trabajo de un profesional, en este caso un entrenador de fútbol, sí me parece indignante que haya comenzado sin enterarse de la película, que es lo que venimos contando. O sea, nosotros, que no estamos dentro,
que lo que hacemos es ver partidos. Y como decía Lucas también, en este caso somos indocumentados en ese aspecto. No tenemos papeles, aunque alguno que tiene papeles vaya a su nivelito también. No tenemos papeles. Dicho esto, nosotros vemos lo que ha dicho, por ejemplo, estábamos hablando, ¿no? Que el que lleva la pelota arriba es Oso, ¿no? Que Nianzú no puede jugar, ¿no? Que lo de Carmona tiene que tener otra solución, ¿no? Que Isaac Romero, que no, ¿no? Que, o sea, hay cosas que se ven simplemente viendo los partidos del Sevilla. Y, hombre, yo ya no le voy a pedir, que me parece también algo lamentable, que un entrenador que quiere entrenar en España no vea todos los partidos de la primera división del fútbol español, pero, chico, cuando te dicen a ti que vas a ser entrenador del Sevilla, mírate todos los partidos del Sevilla hasta entonces, ¿no? Y ve dónde coge al equipo y que no, y ya ha empezado equivocándose. Pero yo creo que habrá visto partidos seguros, pero yo creo que no son conscientes de la realidad hasta que no se meten ahí y hasta que no se chocan de bruces con... Hay un problema de soberbia. El entrenador, que es un ejecutivo muy cualificado dentro de esta industria, caramba, hay 20 banquillos en la primera división española, es decir, un tío que es capaz de pasar una criba con todos los entrenadores de España para estar en uno de los 20 equipos de primera, fíjate, ¿no? Si sabe cosas y hace cosas. Y tienden un poco a ensoberbecerse, ¿no? Decir, oye, este Nianzú que ha pasado por los filtros del PSG y del Bayern de Múnich, por todos los filtros de la Federación Francesa hasta la Sub-21, que mide 1,90, que es rápido, que es fuerte, que es enorme, y que el entrenamiento no fallará, y que no falla. Dice, a este lo hago yo futbolista. Y que el otro lo ponía también. Claro, lo ponía Almeida y lo ponía todo el que puede. Es que le encantaba. Todo el que puede. Y a García Pimienta. García Pimienta lamentó la lesión de Nianzú. Entonces, ahí hay un punto también de soberbia de decir, yo voy a poder lo que otros no han podido. Y no, y al final las cosas, la realidad es mucho más tozuda que esto, ¿no? Pero lo que te digo, esto requiere una situación de mirarse todos mirarse, no. Ahora se tiene que mirar todos a las caritas. Nianzú tiene buenas cualidades, pero póngalo usted cuando gane 2 partidos, no cuando se esté jugando la vida, por si acaso. Pues yo con Nianzú, a pare o no, vamos a la Cartuja a jugar como íbamos antes y no los cojo el primero. Me dije a mí antes de entrar. Claro, no los cojo el primero porque sabe que, sobre todo en una situación que era un partido importante de no fallar, de no equivocarte, no es el futbolista indicado. Eso es el desconocimiento y dicen que entrena muy bien, que tú lo ves en los entrenamientos y le ves las cualidades, todo eso está muy bien, pero hay que saberlo en el contexto competitivo en el que estaba, de un día de debut y un día que, como estamos viendo, era más importante de lo que podía parecer. Tanto que gusta el Big Data, ¿verdad? Lo mismo me equivoco y a lo mejor no es el futbolista, pero tanto que gusta el Big Data, que gusta el tema de la estadística, seguro que hay una estadística que dice los números de errores que ha cometido Nianzú a lo largo de esta liga, ¿no? Lo poco que ha jugado, dicho sea de paso. Entonces, no sé, se me viene a la mente. En Girona creo que sí, pero si se lo aplicas a Carmona y a Isaac, por ejemplo, juegan menos todavía que Nianzú. Por eso te decía que no sé el número de errores, claro, pero que están, que tienen, o con marcado, pero que tienen que estar ahí a la par, que tampoco creo yo que destaque mucho. Dicho esto, tú lo que tienes que hacer, el Sevilla, y lo hemos comentado a lo largo de toda esta liga, el Sevilla lo que tiene que evitar es hacerse el harakiri, por lo menos evitar eso. Claro, y eso es lo que no consigue evitar. Pero dice, mira, hay que ganar, tú dices en la víspera, hay que ganar en Oviedo. Bueno, incluso empatar no habría sido mala cosa, ¿no? No, tampoco, visto lo visto. Y tú no tiras a puerta en todo el partido, ¿y cómo pierdes? Con un harakiri doble, porque es verdad que se le olvida saltar a Víctor Sala, ese gran central, pero bueno, no era su marca, ¿no? Es verdad que se le olvida saltar, que a un central en un córner se le olvide saltar, ya es conflictivo. Pero bueno, pierde la marca Nianzú de una manera impropia, ¿no? Dice, pero ¿qué ha hecho este muchacho, ¿no? Con la marca. Pero es que ese córner lo concede el Simpar Carmona en un centro que el jugador más cercano del Oviedo estaba en Gijón. En ese momento, en el término municipal de Oviedo, no había ningún futbolista. Y le viene un balón blandito al segundo palo y así le da de cabecita al córner. Una cosa. Entonces, claro, cuando tú empiezas a acumular ese tipo, el harakiri es seguro. No, claro, ¿por qué? Porque tienes en el campo a los tíos de la katana para clavársela. Después también está el árbitro, ¿no? El arbitraje también, si tú no te sale bien la cosa, tú no te respetas a ti mismo. Claro, pero eso viene de lo que dice él también. Sí, ¿no? Y tú lo has comentado, cuando no te respetas a ti mismo desde arriba, tampoco se le puede pedir que te respeten fuera. Y no es asunto de Sevilla Fútbol Club, Sociedad Anónima Deportiva. En esta ciudad lo hemos vivido con el Betis de los 25 puntos. O sea, es
a ese prototipo de equipos que están viviendo ese tipo de situaciones. Claro que Ya sí. llega un momento donde el árbitro no respeta nada ni a nadie. Y el arbitraje que perjudica al Sevilla, claramente, en Oviedo, aunque creo que pierde justamente sin tener nada que ver el árbitro, Para lo mí la perjudica, roja- que las la dos cosas roja son Simo, posibles. para mí sí, Las dos cosas son posibles, lo perjudica, pero que no tiene nada que ver el árbitro con la derrota del son dos Sevilla. análisis distintos. Efectivamente. Pero ocurre con ese tipo de equipos. Es que ocurre y le va a ocurrir constantemente a los equipos que se meten en una barrena institucional, en una barrena de imagen, en una representativa, acaba afectando al campo. Es Pero permeable, como cuando- decía Lucas antes. Cuando tú transmites que perjudicar al Sevilla de la manera que sea no tiene consecuencias, pues el árbitro, que es humano, también. Son decisiones... Mira, las 4 jugadas conflictivas del partido, ninguna es escandalosa, quizá la roja Para mí sí, es así. sí es Yo muy creo que clara, es ¿no? así. Pero bueno, da igual. Ponle 3 solo, olvídate de esa, que eso es un error. Las 3 jugadas otras que son fronterizas, que ninguna es escandalosa, las puedes pitar o las puedes no pitar. Son tres, dicen los británicos, ¿no? Decisiones del 50%, ya, silbatazos al 50%. Los 3 caen del lado del Oviedo, en contra del Sevilla. ¿Por qué? ¿Porque el Oviedo es un club muy poderoso? No. ¿Por qué? ¿Porque el Sevilla hay una conspiración para que el Sevilla baje? No. Caen porque el árbitro, porque ha calado entre todos los actores del fútbol que perjudicarle al Sevilla es gratis. Y que cuando algo malo les pasa a este Sevilla, todos decimos, el entorno del Sevilla primero, pues claro, pues algo habrá hecho. Pues algo habrá hecho para que te traten así. Y eso trabaja en las cabezas de los árbitros también. Ya hemos dicho, falta liderazgo, falta en el césped, pero es que falta liderazgo en el club. Claro, es lo es que que te la iba a voz decir. era Almeida, durante muchos meses Ahora, la voz del Sevilla ha sido Almeida. Es que se ha ya quedado hemos sin visto que ese ha durado lo paraguas. que ha durado en el Sevilla. Mira, pues se había convertido en la voz autorizada del club. Almeida, cuando lo expulsan el famoso partido del Alavés, fue el Girona, Alavés. del Alavés, cuando se forma todo ese taco, Almeida, en la rueda de prensa previa al partido de Getafe, que es la última vez que ganó el Sevilla, Almeida dice: es que el Sevilla no es un club cualquiera en esta liga. Oye, 48 horas después, minuto 25, roja Yené. Una roja muy clara, ¿eh? Una roja muy clara. Pero hubo un recordatorio de que, oye, que sí, que Somos el Sevilla. somos muy malos, pero somos el Sevilla, caramba, ¿no? Y ese trabajo hay que ir haciéndolo, porque el árbitro también es humano, caramba, y también lee los periódicos y también... Ya no solo eso, se pegó toda la semana pidiendo respeto a Almeida, después de la expulsión. Respeto, yo lo que pido es respeto, yo lo que pido es que no mienta, yo lo que pido es respeto. Es verdad, ese trabajo mediático, pero ¿qué trabajo mediático tiene el Sevilla para influir? Y ya no pedimos que sea que en su tele, que ya está como está también, por cierto, y en sus medios, haga lo que hace Real Madrid Televisión, por poner un ejemplo, que eso ya es elevarlo todo a la potencia infinita. Pero un poquito, claro, un poquito de que se te vean. Es que, de verdad, no quiero ser porque aquello acabó absolutamente de manera dramática, pero es que lo hemos vivido en nuestras carnes con el Betis de los 25 puntos. No, que Exactamente lo mismo. En esta ciudad tenemos ejemplo para todo. Claro, para todo tenemos situaciones exactamente lo parecidas. mismo. Entonces, ese es un reflejo. No es casualidad, lo que decía Lucas. Y es era verdad, un equipo no es que tampoco casualidad. tenía gobierno desde arriba, Y no que se no trata- tenía y no- un y portavoz, no se que no trata de- tenía nadie que saliera a dar la Literal, cara. Manolo, y no se trata de ningún tipo de conspiración desde el asunto arbitral, porque el año pasado le pitan falta al futbolista de Las Eso Palmas contra Nilan en una falta que... A los conspiranoicos hay que Ita. recordarle eso. Claro, Ita. Vamos a ponerle Ita, afortunadamente para nuestros intereses, para el Sevilla, para nuestra profesión y el periodismo de esta ciudad, se quedó el Sevilla en primera porque pitaron falta. Pero Ita, y la pitó el árbitro, que ese era el gol del descenso del Sevilla. Y le pegó un abrazo a Caparrós nada más acabar el partido. Efectivamente, a Pero yo- Martínez Munuera, ¿no? Si no me falla la memoria, creo que era. Yo lo que os preguntaba y os quería preguntar es, claro, que una situación así requiere que... Porque ya esta derrota con la que no sé hasta qué punto se contaba en el Sevilla, con esta derrota. No, bueno, nadie, No que sé se hasta qué cambia el punto. entrenador buscando precisamente claro, ese revulsivo. tener más posibilidades de ganar que Pero de dado perder, ¿no? que tú pierdes de la manera que pierdes, el nivel de tensión ya que existe con el aficionado, yo no sé hasta qué punto hay que convocar una reunión de todo el plantel y mirarse las caritas que el presidente pues tenga que repartir algo allí palos y ya no solo o con los tenga que jugadores, repartir sino responsabilidades. jugadores. Yo creo que eso será tarea del entrenador, insisto en que se tiene que dar cuenta, ver las caritas esta semana de quién están más capacitados
para afrontar el partido del sábado, ya no en cuanto a calidad, sino que es un partido que requiere ya de situaciones de hombría, de personalidad, de que si hay un ambiente enrarecido en la grada que... Hombría, qué palabra más bonita y qué en desuso está. Pero yo creo que también de parte del club, de cara a la aficionada, ya había más de 1000 sevillistas un domingo de resurrección que habían puesto rumbo. Bueno, pero pues algo tiene que hacer el club también, ¿no? No puede dejar... O sea, se está jugando mucho el Sevilla como para dejarlo todo en manos de Luis García Plaza, que es un recién llegado, ¿no? Pues pierde toda esperanza, va a quedar todo en manos de Luis García Plaza. Mira, aquí, mal que bien, llevamos toda una pila de años trabajando y mal que bien todos más o menos hablamos con la gente de los clubes, ¿no? Cuando en situaciones complicadas, pues los clubes no es que pidan auxilio, que no están para eso, ni nosotros estamos para eso, pero bueno, llama, oye, por ejemplo, esto de los árbitros es que es muy duro, mira, tenemos un informe de las veces que nos han perjudicado, no sé cuánto, te cuentan esas historias, ¿no? Sí. Y se publican porque, bueno, son filtraciones interesadas, pero con una base real. Cuando hay algún problema o cuando hay una buena noticia para darla, en el Sevilla, desde hace 3 o 4 años, las únicas llamadas, yo al menos, que recibo de gente relacionada con el club es a ver si, oye, ¿tú conoces a los de la oferta esta? Es que la oferta es corta, mucha, no sé qué. Oye, hay una campaña para que vendamos y no sé cuánto. ¿Por qué están pendientes de eso? Es que no están pendientes de que el equipo se vaya o no a segunda. Entonces, pues incrementa las posibilidades de que se vaya a segunda. Claro. Sí, pero hay un cambio y en ese sentido tú dominas muchísimo más que yo, Lucas. Pero el año pasado los accionistas incluso presionaron al presidente para que... para poner a Caparrós, que se cubrieron de gloria también. Este año están más preocupados en eso. Sí. En esa y el año pasado también estaban en lo mismo. Lo que pasa es que les dio una venate, pensaban que el equipo estaba salvado, vieron un calendario muy amable en las últimas 7 jornadas y dijeron, nos metemos en Europa. Echaron a García Pimienta para meterse en Europa. Se veía que la quinta plaza era de Champions, con más seguridad todavía que este año, porque estaba muy claro desde el principio que seguramente el octavo terminaría yendo a Europa, y cuando echan a García Pimienta está a 2 puntos del octavo y a 3 del séptimo. Y dice, hombre, esto con Joaquín, viene el Alavés que está tieso, le ganamos al Alavés y esto es un cohete, y al final nos la sacamos y terminamos hasta en Europa. Ese fue el espíritu que los movió el año pasado a cesar a García Pimienta, que creían que el equipo estaba salvado y querían más. Y eso lo escuchasteis mucho a lo largo de la temporada. Sí. Este equipo está para más. Este equipo está para más. Pero fíjate, así estaba el equipo. Y así está ahora. Claro. Y así está ahora que no lo han conseguido enmendar. Bueno, ya lo último era eso. Esa reflexión que quería compartir con vosotros, porque claro, la sentencia yo quería hacer una última, dime. Porque le quiero dar el palo a Lucas, que mientras el Sevilla se estaba jugando la vida en Oviedo, el que dice que va a comprar el Sevilla, uno de los máximos aspirantes ahora mismo, estaba en la maestranza viendo a Morante junto a Lucas. Junto no, estaba un poco más abajo, pero estuvimos ahí. Sí, pero llama la atención eso también, ¿no? Que esté Sergio doble estación de penitencia, porque la hice el martes con Santa Cruz y ayer viendo el partido grabado para los podcasts y las cosas. Eso sí que... No, pero ¿hay quien se sorprendió de ver a Sergio Ramos en los toros? Pues qué tontería, ¿no? Pues qué tontería, ¿no? Primero, yo cada vez tengo más claro que no creo que esa operación no se va a llevar a buen término. Y ¿tú no lo ves? Yo no lo veo. Y segundo, que Sergio Ramos es un señor particular y puede ir donde le dé la gana, ¿no? Estaría bueno. Estaría bueno, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Y además, ¿para qué, no? Además, es una situación, dice, que tú no se va a dar... No, pero que Sergio Ramos viese ayer el partido en el Tartier y va a cambiar algo. Claro, y aparte... O sea, ¿va a meter la Vargas por la escuadra? Claro, que va a hacer Sergio Ramos, pero claro. o se planta en Oviedo allí, ¿a qué? Claro. ¿Sabes? Con la mujer y los niños allí, hace como una fabada y se va al fútbol. Quiso jugar y el presidente dijo... No, claro. Hombre, otra cosa sería ponerlo a despejar córner. Seguramente algún gol menos en contra llevaba el Sevilla. Y eso sí quiso el hombre. Lo que pasa es que no lo dejaron. Y eso sí quiso. Pero... te iba a decir una cosa, se me ha ido... sí. Yo lo que os iba a comentar, esa reunión, por ejemplo, ¿quién tiene ahora fuerza dentro del club para plantear una
una reunión La palabra es nadie. y cantarla, Nadie. ¿no? Y cantarle las 40 que se la tenga que cantar. No hay 40 que cantar. Si no, ¿cómo se sale de esta situación, Lucas? Pues ganando 2 partidos, que en el fútbol, cuando eres tan sumamente débil como el Sevilla, te tienes que agarrar a las cosas estas del fútbol, que como dice Pellegrini siempre, por eso es el deporte más popular que existe. Porque el calendario te brinda el sábado una oportunidad, porque te va a traer un Atlético de Madrid muy disminuido. Pero es que al Atlético de Madrid hay que ganarle. Claro, claro que hay que ganarle a todos. Pero si el calendario del Sevilla es extraordinario. Si el problema es el Sevilla. El problema es el Sevilla. El que te ponga Oviedo, Atlético de Madrid y luego en 3 semanas al Levante. Además son 3 partidos bizcochables en la necesidad, en la situación del Atlético de Madrid ahora. Los 2 últimos casi desahuciados y un equipo en chancla. Caramba, por calendario es que no eres capaz de ganar. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ganar? Ni idea. Viendo lo que hay en el campo, ni la menor idea. Bueno, nos vamos a marchar a publicidad. Tenemos que hablar también de la actualidad del Real Betis, de ese empate frente al Español, de la 5ª plaza que todavía ocupa y de la eliminatoria que tiene por delante frente al Sporting de Braga. Así que nada, 4 minutitos y enseguida volvemos. Cierra los ojos. Respira. Siéntete guapa. Clínica Infantes. La salud empieza dentro. En este rinconcito de la calle Águilas podrás encontrar los mejores aromas de la Semana Santa con inciensos de máxima calidad y por supuesto también es el sitio ideal para encontrar el mejor regalo para un cofrade, porque en nuestro catálogo encontrarás juegos, miniaturas, lienzos, modelismo cofrade y todo lo necesario para que puedas quemar el mejor incienso en casa con más de 200 modelos de incensarios de diferentes formas y colores. Inciensos de Sevilla, lugar de peregrinación cofrade donde la calidad y el servicio es sello de nuestra identidad. Inciensos de Sevilla, en calle Águilas 14. Zappi, presente y futuro de PTV Telecom. Nuestro STV, un dispositivo único que convierte cualquier televisor en una experiencia inteligente, sencilla y sin límites. Miles de títulos a la carta y contenidos locales que nos hacen diferentes. Ahora todo ese contenido tiene su espacio propio. Más PTV, una sección exclusiva donde encontrarás lo mejor de PTV, tanto en directo como a la carta. Zappi, más PTV. La diferencia está aquí. Una clara señal de que confiamos en nuestros servicios es que nunca jamás hemos tenido permanencia ni la tendremos. Con nosotros vas a tener la garantía de que te va a llegar el 100% de la velocidad contratada y la seguridad de no pagar por algo que nunca recibes. Porque con nosotros te quedas porque quieres. Porque no nos conformamos con un asta. Porque somos la única empresa en España que te atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque tenemos el mejor servicio técnico del país. Porque nuestro pack premium de contenidos digitales es el más completo y todo ello al mejor precio. Más PTV que nunca, escúchalo bien. Y todo esto no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes. Seguimos aquí y vamos a seguir.
Bueno, pues tiempo ya para el Real Betis Balompié, para ese empate frente al Español, para la sexta jornada consecutiva sin ganar y para todavía la plaza europea que ocupa, quinto puesto, aunque ya los rivales se le están acercando demasiado y se ha unido uno que parecía que no iba a estar, que es el Getafe, pues ahí mira, Sí, para porque- arriba, el equipo de Bordalás. Bordalás, precisamente, que podría haber estado entrenando al Sevilla si lo hubieran visto con buenos ojos, pero ahí está el Getafe haciendo otro milagro, ¿no? El Betis pues, está mal, ¿no? O sea, el Betis en los 6 últimos partidos tiene un problema de fútbol, tiene un problema también de entrenador. De físico. Porque no acaba de encontrar eso que siempre ha tenido, que brillaba Pellegrini, del manejo de la plantilla, de sacarle rendimiento a todos los futbolistas. Estamos viendo que cada vez cuenta con menos, ¿no? Se va agotando el número y repitiendo alineaciones porque no confía en otros futbolistas. Pero lo más positivo que todavía se puede decir, y ya lo hemos repetido varias semanas, pero que cada vez va teniendo menos colchón, es que sigue quinto. O sea, que depende de él con un calendario que tampoco es el peor y que tiene por delante también el reto de ilusión de la Europa League. Sí, está a tiempo a todo todavía, pero es verdad que en la Liga se ha complicado una quinta plaza, que es la más barata de los últimos tiempos, y que el gran objetivo del club, que es estar en Champions, tenía 2 maneras de llegar. Una, si es campeón de Europa League, evidentemente, será un éxito. Si no lo es, era ser quinto y que esa plaza fuera Champions. Y si tampoco lo consiguiera, sería un palo duro para el Betis, porque había Por cómo mucha estaba ilusión, ¿no? y ya porque, y viendo que la quinta plaza claro, la tenía estaba prácticamente, muy fácil. la podía tener en su mano. A poco que hubiera ganado 2 partidos de estos que no hubiera, claro, sí. Pues lo esas tendré. cuentas hacen todo, ¿no? Y Ya. el Celta, sí, a poco que no hubiera... pero el Celta desaprovechó una ocasión muy por eso, muy por propicia eso aquí. que a poco, y aquí y contra el Alavés, fíjate la que desaprovechó. También, Esas eso cuentas también. las hacen todos, ¿no? Mira, la pelea por la quinta plaza, yo creo que ahora mismo para el Betis es un problema. Es un problema que lo desvía de su temporada, que es la Europa League. Ha tenido... ¿Tú por qué estás centrado en que esa tiene que ser la No, temporada del Betis? Evidentemente, pues porque está muy cerca de pelear por un título europeo. Entonces, en vista de que no tiene 14 ni 18 títulos europeos en sus vitrinas, pues el Betis, en vista de que está mal, porque es evidente que está mal y que tiene los recursos limitados, claro que tiene que intentar ganar todos los partidos. Faltaría, ¿no? Que jugando 2 partidos a la semana, si jugara 7 a la semana, pero 2 a la semana, inténtelos ganar todos, ¿no? Pero está en una tesitura en la que tiene que elegir. Tiene que elegir cómo usa Anthony, tiene que elegir cómo usa los centrales, tiene que elegir bastantes cosas, ¿no? Y mientras esté el señuelo ilusionantísimo de la Europa League, que además tiene el guiño de un buen calendario, de un buen sorteo, pues hay que ir a fondo por eso. Y lo que vaya haciendo en Liga, bueno, pues ya lo arreglará cuando no haya Europa League o nunca, o ya veremos, ¿no? Ahora le vienen partidos al Betis que incluso con una unidad B puede ganar, ¿no? Los 3 últimos también partidos lo del podía Betis en ganar casa, anteriormente, también ¿no? los había podido ganar anteriormente. Pero bueno, quiero decir que la diferencia entre un objetivo y otro es tan grande y el Betis aparece tan cogidito con alfileres que yo creo que se está embarbiscando demasiado en esto de la quinta plaza y dejando bastante de lado una oportunidad tremenda que tiene. Bueno, yo discrepo con Lucas de que esté dejando de lado, porque el mejor Betis del último mes lo hemos visto precisamente en competición europea. El peor lo vimos en Atenas. El peor Betis del último mes lo vimos en Atenas. No, el peor no. Y el mejor, bueno, la segunda parte sí. El Betis resuelve la eliminatoria con 2 tiros de 40 metros. Con 2 tiros de 40. Pero sale ese no día. de 35, pero de ese 40. día sí sale el Betis presionando. Ese día sí sale, a la por verdad. el partido. Sí. El mejor Betis del último mes ha sido ese. Ese día sí sale a la verdad. Entonces creo que no ha dejado de lado la Europa League. Seguramente es lo que estamos todos esperando, que el miércoles salga así, ¿no? Porque de verdad, entre unirte en el palmarés de esta competición al Liverpool, al Inter, al Chelsea, a la Juventus, al Real Madrid, son todos equipos que han ganado la Europa League. Al Sevilla. Pero eso lo dejamos aparte porque esta ciudad es muy puñetera y porque el Sevilla tiene 7 y el Betis 7 no le van a dar cuando gane una final. Entonces, ahí, incluso para no distraer de eso, vamos a quitar al Sevilla. Vamos a poner a todos los demás grandes clubes a todos los enormes clubes que han ganado, entre unirte en el palmarés a esos equipos y apuntarte ahí una cosita de ser un poquito mejor que Girarde, pero un poquito peor que Michel, el del Girona,
De verdad, ¿eh? De verdad. Por cierto, una cosa que ya has hecho en tu historia, que el Betis ya ha jugado una Liga de Campeones, pero no ha ganado un título europeo todavía. Yo creo que con connotaciones absolutamente opuestas, pero que ocurre un poco la permeabilidad que hablábamos en el Sevilla, ocurre un poco algunos matices también en el Betis, por parte de su entrenador. Yo creo que el futbolista, cuando ve el otro día que quita a Antony en el minuto 60, ¿para qué quitas a Antony en el minuto 60? Para que puedas recuperar y jugar en Braga, ¿no? Con lo cual tú estás quitando un partido en el que te estás jugando la famosa quinta plaza, seguir con esa ventaja ante un rival inferior al que tú, no jugando bien, estás siendo muy superior, porque el Betis fue muy superior, es que el Español prácticamente no pasó ni del centro del campo. Y quitas al futbolista, yo no sé si es el mejor, pero el más determinante por números de tu equipo para que juegue en Braga. Estás eligiendo. Efectivamente. Y esa Yo permeabilidad... la pregunta también la podría ser al revés. ¿Por qué ha jugado Anthony los dos últimos partidos? Bueno, pero si no lo hubiera jugado tampoco hubiera pasado Pero nada. Anthony va a jugar. Ya, O sea, ese ahora debate, pero Anthony no lo puede quitar. O sea, ese debate está superado. Por lo que sea. Por la propia gestión de cómo gestiona ese tipo de futbolistas el entrenador y por lo que supone Anthony futbolísticamente y por el propio club. Pero dicho esto, a pesar de cómo está, porque un futbolista en esas circunstancias hubiera parado. Otro cualquiera. Pero dicho Pero esto, es que dicho ahora esto, entramos en ese y debate. remato, esa permeabilidad la ve también el propio futbolista. Que dice, bueno, si quedamos esto no es tan malo, pero es que tenemos unas semifinales europeas ahí. Es que la gente está pidiendo eso. Es que ya vio el futbolista del Betis lo que significa eso para la entidad la temporada pasada, claro, que la gran mayoría de ellos estuvieron en esa final de Brocla. Entonces, toda esa situación, todas esas circunstancias, hace que, como decíamos antes, pero con otras connotaciones, la permeabilidad también llegue. Y por eso me quedo con una expresión que me ha gustado antes mucho, que ha dicho Lucas, le está pasando eso en la Liga sin querer. Porque no quiere. Y el Betis sabe que tiene que apretar. Y el Betis sabe que el objetivo es, como hubiera dicho su entrenador, hasta la saciedad. A mí no me gusta llegar a semifinales de algo y luego cuando me eliminen estar el 12 y sin posibilidad de pelear nada. Pero es que sin querer la situación te lleva a ello. Y es lógica. Y es lógica. Entonces, ante esa situación, yo creo que, aunque haya que retocar muchísimas cosas, el Betis tiene errores para dar y regalar, es evidente, futbolístico, de planificación, etcétera. Yo creo que la mente y el objetivo no puede ser otro que no sea traerte un resultado, si no positivo, al menos que te dé para solventar la eliminatoria en casa frente al Sporting de Braga. Los juevistas le hemos ganado a los dominguistas, por fin. Sí. Ha costado, ¿eh? Y ahí yo llevo 20 años con esto. Tú llevabas la bandera, con esto. Tú llevabas la bandera. Pionero. Estaba yo solo. Porque Sí, además Lucas... Como dijo De Gaulle, y si queda uno, seré yo. Digo, por lo menos. Pero además, Lucas, porque es que es un debate que está, además, porque es que el premio por ganar la Liga Europa es clasificarte para la Champions. O sea, es tan de perogrullo el que hay que apostar por eso, que no tiene color, ¿no? Yo creo que no tiene color. Y sobre todo cuando se conoció el sorteo, ¿no? El sorteo te marca un camino, te enseña un camino. Como ocurrió el año pasado también. Que te Sí, pone, pero tú vas al señor de los números de cada club y te dice, mira los números y estas cosas, pero, y mira, y mira, pero y es mira. que el señor, lo bueno de esto es que el tono de las entidades te lo dan los 54.520, creo que he visto ahí. Esos 54.000, no el señor de los números. El señor de los que haga lo que quiera, claro. Yo, la Champions, te digo yo que la celebra el señor de los números y mucho más el representante de Osa y el de Rorro. Esos dos que tendrán unos bonus. Esos dos van a la Plaza Nueva, si queda el Betis quinto. Claro, es que es verdad, es que es verdad. Claro, y no los mueve de aquí en 7 años. A De Osa no los mueve de aquí en 7 años. Como el Betis vaya a la Champions. Ahora te voy a preguntar. Sí. Pero sí es cierto que al final, por el camino que se le ha puesto al Betis, por cómo está el Betis también en lo deportivo, es la vía más rápida para tener éxito. ¿Y por qué? ¿Y por qué es así siempre? Pero además no lo visteis el año pasado. Claro. La locura que se desató con las finales de la Conference, la locura que se desató, pero no es bonita. Entonces, ¿qué es más bonito? ¿Comprarte un billete para ir a Brocla o estar pendiente de que el Dinamo de Dresde pierda con el Steaua de Bucarest para que los puntos UEFA y el quinto? Entonces ¿qué sentido tiene todo esto? Si no es ir a una agencia de viajes y comprar un billete de avión para ir a ver una final. Es que, no sé, me parece... Oye, ahora que habéis comentado lo de Anthony, que también os quería preguntar, y tú lo has puesto encima de la mesa, Samu.
Lo mismo que decíamos en el caso de Luis García, no hay nadie tampoco en el club que pueda tener un debate consensuado con Antony, un debate consensuado con el entrenador para decirle, Bueno, vamos a ver, creo que si ahí- ahora la que- situación en la que... Creo que ahí en el Betis sí tiene galones Pellegrini para... Bueno, se lo ha ganado Sí, para que él gestione él, de la manera claro, que él, pero es que no, estime oportuno. yo es que creo que para jugar los minutos que está jugando Antony en Liga como el partido del otro día, que juega otro compañero. ¿Qué otro compañero? Ah, mire usted. Y sobre todo el día de San Mamés, además, Y San también, Mamés. ¿no? Que Sobre que todo fuera- San que lo tuvo Mamés. que cambiar. Fuera Es que no es porque, si es que es lógico que el futbolista quiera jugar y es lógico que el futbolista vaya dosificándose en función de qué partido es importante y qué no, porque el futbolista de por sí es egoísta. Pero Y no tiene pinta Antony ser más comprensivo del mundo también. No, tampoco tiene... Sí, pero si esa algo pinta. hemos destacado siempre de Pellegrini es que suele llevar bien a esos full. pero Y a mí este me año- sorprendió, por ejemplo, el de Bilbao, porque venía de jugar el jueves, que corrió mucho el Betis, que era más fácil explicarle a ese día, si no estás bien, descansa, que además había habido poco descanso, viajes. Ese día tenía más sentido que en este, ¿no? Que esta semana venía del Betis de parón y de Antony de haber hecho una semana especial. Sí, no había suficiente día de descanso también entre el partido del sábado y el del miércoles para que pudiera jugar los dos a buen nivel. A mí me sorprendió más el de Bilbao. Y después me sorprende más viendo la actitud de Antony en el campo, que evidentemente el Yo voy a físico eso. no le da, ¿no? Porque no lo vemos ni encarar. Es una O sea, lesión muy puñetera. Yo no claro, sé si lo cuando habéis está... padecido. Yo he tenido esa lesión y es que el problema es que es una lesión que lo que no te permite es entrenar nunca, en realidad. No puedes entrenar nunca. Entonces, mientras no se opere, él va a estar parcheando y parchear durante 7 meses, que le va a durar el problema hasta que acabe la temporada. Es fastidiado, ¿eh? Es que no es fácil. O sea, que si fuera fácil lo habrían hecho, caramba, pero no es fácil. Él quiere jugar porque él, con los sacrificios que estoy haciendo, se infiltra cada vez que tiene que jugar. Con los sacrificios que estoy haciendo, encima me vas a quitar, que yo soy porque, Antony. Lucas, perdona, y porque el parcheo, además de Antony, es que en el Metropolitano te gana el partido con un gol suyo 0-1. Que el parcheo de Antony provoca eso. A veces provoca que te la ponga en las aulas y ganes el partido. Entonces es que es muy difícil gestionar la situación. Porque es un futbolista que así incluso te puede ganar partidos. Entonces, para el Betis y para su entrenador es muy complicado. Ya después de lo que estaba diciendo Lucas, ¿eh? Solo por apostillar lo que decía Lucas de, aparte, el carácter del futbolista. Y cómo Pellegrini también maneja esas situaciones. Que Pellegrini le da manga ancha a los futbolistas que le ofrecen ese rendimiento. Yo hago lo que ha dicho Samu y que se lo he escuchado, lo hago mío también. Es que Pellegrini es un entrenador que le hemos elogiado muchísimo, que le saque rendimiento a todo el plantel. Y este año realmente no le está sacando rendimiento a todo el plantel. Está tachando a gente. Sí. Está tachando a gente, algo impropio en él. Pero, porque hasta Lainez le ha dado oportunidades. pero yo no se lo reprocho porque a Riquelme... A Bueno, Deosa Riquelme menos, sí, pero a a Riquelme Deosa- le ha dado mucho a Deosa no lo termina de ver. menos, pero... Y a Fidalgo, Deosa- ahora, que la ha Deosa- limpiado de las Sí, alineaciones. eso es más sorprendente. Deosa es un futbolista un poco contrastilo del Betis, ¿no? Deosa es un jugador que en el manejo que tiene el Betis de los partidos, de mucho toque, mucha precisión, balones No, ahí al le pie, cuesta. ahí le cuesta. Es un futbolista más de despliegue, ¿no? Entonces está un poco... Había una canción que era La larga agonía de los peces fuera del agua. Y está un poco así, ¿no? Y luego es verdad que el hombre, que su gran virtud, que es el disparo, por lo menos eso dicen los highlights de YouTube, porque yo- pues ha tirado 720 veces a la grada. y ni cerca de la portería. A la grada Entonces, es complicado. Yo, de todas formas, con lo del rendimiento me sorprende quizá. A mí lo único que me sorprende es lo de Fidalgo. A mí lo de Riquelme nada, porque me parece que le ha dado oportunidades. No, lo de Riquelme... Más que a cualquiera. Y- Lo de y- Junior me parece que le ha dado también muchísimas oportunidades y el tipo se ha Chimi pegado también le 3 ha dado- meses. Archimi también le ha dado muchas A Bacambu oportunidades. ya ni hablamos, Bacambu las ya. oportunidades que le, Oye, que lo le de ha dado. Bacambu, vaya tela también. Que le ha dado, que por cierto, eso es otro. No sabemos ni dónde está. Sí, que se ha teñido de rubio, es lo único que sabemos Sí, de sí, momento. sí, sí. Yo, Que mal no se lo está pasando. y hay una cosa yo que hay con, que con decir- ganas de volver tampoco le veo yo mucha. Yo entendería esto si hubiesen ganado una Copa de África o si hubiesen ganado no bueno, lo lo que entiendo. fuera, pero quiero decir con esto que da buena muestra cuando la gente, que ya incluso, que es lo peligroso, torna a sorna las aptitudes con P de Bacambu en el campo, se ríe de él. El Betis ya en la Cartuja ya hay momentos donde la gente se ríe un poco incluso hasta de Bacambu, sobre todo el partido contra el Elche en Copa fue muy destacado eso. Es el compromiso del futbolista, ¿no? El futbolista, ¿por qué no está aquí?
Bueno, pero también hay que estar... Claro, pero después... Él juega en México. Se lo montan en un avión, después de una celebración, claro. lo montan en un avión y aparece en Kinshasa. Y entonces hay un señor con unos galones militares allí que no celebran elecciones de los tiempos de Mobutu, Sese Seko, que se llamaba el dictador de allí, dice... Ahora vamos a hacer aquí una fiestecita de 3 días. Y entonces levanta la manita y dice, no, es que el señor Pellegrini quiere contar conmigo para... Pero, no tiene que ser fácil eso tampoco, ¿eh? Pero que, no, porque además no solo él. Claro. Hay varios futbolistas de Europa. Eso, como yo digo siempre, eso pregúntale tú al repartidor que tiene el asiento 4 en la grada de fondo del campo del Betis. Que no lo va a entender, que lo único que entiende es que Bakambu está allí celebrando y que no está jugando al Betis. Ponte delante del general. Bueno, claro, pero que él no lo entiende. Me sorprende que la FIFA no diga eso sí. RD Congo, vale, 2 días. El futbolista no hubiera jugado el sábado porque además con Pellegrini no hubiera jugado ni aunque hubiera llegado el jueves. Pero que el domingo estén para que ya esta semana estén disponibles, ¿no? Es que no viaja a Braga, según tengo entendido. No va. No, si no sabemos dónde está todavía. Ni él ni Junior. Pero dicho esto, es verdad que quizás a mí lo que más me sorprende es lo de Fidalgo. Porque es verdad que De Osa también es un futbolista contrastilo de lo que le gusta al entrenador en esa zona del campo. Y además sus mejores futbolistas, en los que él más confía, están en esa zona del campo. O sea, que todo eso se une. Pero que es verdad que Pellegrini le ha hecho la cruz, por llamarlo de alguna manera, a ciertos futbolistas. Sí, pero es que el rendimiento de muchos futbolistas en el Betis ha sido para hacérsela. O sea, a mí me parece, sinceramente, que el asunto de Riquelme, de Junior Firpo, sobre todo esos 2 futbolistas, ¿eh? Y de De Osa, pero menos, porque yo a De Osa le puedo poner algún tipo de excusa. Y Jesús de Pablo García, en cierto modo. Y de Pablo García, sí, pero bueno, yo a Pablo García y a De Osa Pablo García lo voy a el otro día excusar. sale como tiene que salir un futbolista. Sí, pero Manolo, al final que es un recién llegado, o sea, que es un chico, yo voy a decir lo mismo, es que yo me he cansado de escuchar en esta ciudad el nuevo Xavi, a campaña, cuando jugaba con los de su edad, cuando se metió a jugar con hombres con 32 años que en el vestuario de su propio equipo le daba igual lesionarlo porque jugar el de 32 años significaba 1 millón de euros por partido que jugase, pues ya cuando entras a jugar con hombres, las cosas cambian. Y Pablo García ha empezado a jugar con hombres. Y es un niño que está empezando a jugar con hombres. Y todo el mundo, ni es Messi ni es Jesús Rodríguez, que por ejemplo estaba mucho más desarrollado físicamente de lo que está Pablo García, o Diao, que ya era pues una bestia humana al lado de Pablo García. Entonces son futbolistas que es que no le dan a Pellegrini lo que otros años sí ha tenido el técnico chileno. Y es una unidad B algo más contundente en el Betis. Porque el Betis, que a nadie se le olvide, tiene peor equipo que el año pasado. Tiene peor equipo que el año pasado. Por eso me sorprende que Pellegrini en enero pidiese otro centrocampista más, que es donde más alternativa. Y ahora que estamos viendo que Lo Celso, yo creo que ya volverá el fin de semana. La actitud de Lo Celso también es para mirarla. Bueno, pero lesiones, pero vuelve Lo Celso y vamos a ver. Ya tendrá que volver, ¿no? Viste acá ya. Me sorprendió que apostase por un futbolista como Fidalgo en vez de buscar algo más de gol, ya fuera con un delantero, ya fuera con otro futbolista. Porque el Betis, donde tiene una carencia, es que estamos viendo que cuando Anthony no está determinante, el Cucho también ha pegado más. Le falta al equipo pegada. Pero por eso lo que te digo, yo entiendo que el entrenador pida y que el entrenador vea una carencia en el lado creativo y pida un futbolista creativo porque tiene a Lo Celso y a Isco, lo tiene lesionado. Pero creo que alguien del club, igual que el club se impuso en el tema de Luis Felipe cuando lo vendió, aún inscribiéndolo Pellegrini en la lista de Europa League, pues aquí el club también se debería haber impuesto. Oye, mire usted, necesitamos más un delantero que un medio centro. Había un punto de mala suerte en eso también, que justo con la lesión del Cucho y el bajón de rendimiento con posterioridad a la reaparición, ¿no? Es que Cucho, desde la lesión, parece otro futbolista, ¿no? Es que Cucho venía muy bien hasta el mercado de enero. Entonces, yo creo que Pellegrini... Pero es que no hay una alternativa tampoco. Sí, él pensaba porque... Perdona, que estoy viendo las imágenes de Isco pegado a Anrabat, ya tiene balón, ¿eh? De correr al lado de Anrabat Isco, después de que me ha llamado la atención, se ha puesto ahí al lado de Anrabat y ya tiene... Que, por cierto, ha vuelto hoy, en esa primera situación hay que estudiarla también. La situación de Anrabat hay que estudiarla también. Madre mía. Porque, perdona, que te había... No, que digo que él confiaba seguramente en estirar el gran momento de Cucho Hernández y parchear con Bakambu, Chimi Ávila, Pablo García,
como alternativas, ¿no? Que el año pasado le funcionó, por ejemplo, Bacambo el año pasado acaba la temporada con 9 goles, creo, ¿no? Sí, Entre pero una la competición y conferencia, otra. Claro, la conferencia. engañoso. Donde fuera. Bueno, sí, no es lo mismo, Sí, no pero es la no, misma no es lo competición. mismo. Ya Es Grelonia como no- los de baloncesto cuando va terminando la temporada y se dejan canastas y no se dejan para engrosar. las Se estadísticas. celebraron esos goles, fueron importantes, le marcó uno a la Fiorentina también, que no es cualquier rival. Cuidado, ¿eh? Y si el Betis además se pegó el alegrón que se pegó, pues fue también por los goles de Bakambu, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que ahí ha habido un punto de mala suerte, porque imponerse sobre el criterio de Pellegrini en el Betis es complicado. No, yo no digo que sea fácil, porque no lo es, pero que determinada... En el tema de Luis Felipe se impuso el club. ¿eh? Sí, pero ahí había un tema económico y cuando entra la economía, en este caso además era mejor o más económico ir a por Fidalgo que buscar otra alternativa. Entonces era más cómodo para el club. Si encima te lo está pidiendo el entrenador, ¿Y pues qué ya ha está. pasado con Fidalgo en realidad? Porque su aparición, hombre, no fue deslumbrante, pero es un futbolista que podía servir. Yo lo único Os que lo pregunto, achaco, digo. yo lo único que achaco en este caso en concreto es que ha jugado con México. Sí, Es lo único pero antes en ya lo este había caso. limpiado. No, No, a mí pero sobre antes ya todo, lo había Lucas, limpiado. me escama mucho el asunto de la Liga Europa. Que hayan sacado a un futbolista como Lo Celso de la lista de la Liga Europa para que de momento, y ya está Lo Celso para jugar, Pero eso prácticamente es otra cuestión Fidalgo haya importante. tenido un papel absolutamente irrisorio en la eliminatoria contra el Panathinaikos, a mí eso sí me llama la atención. Porque cuando se inscribió al futbolista, ya se sabía que Lo Celso iba a tener este proceso más o menos de baja. O sea, chico, yo es verdad que estoy de acuerdo con la actitud de Lo Celso y todo lo que se le pueda reprochar. Pero entiendo que Lo Celso es mucho más futbolista. Ha ganado partidos clave como el Ludogorets, por ejemplo, este año y ha sido titular en muchas ocasiones. Gran partido también contra el Olympique de Lyon en casa, donde el Betis pasa por encima del equipo francés, etcétera, etcétera, etcétera. Y es mucho más productivo para el equipo. Además, sin tener a Isco, que esté Lo Celso, que esté Álvaro Fidalgo. Vale. Bueno, ya está. No me fío de Lo Celso, lo meto en la Liga Europa. Y no lo uso. No, podía haber Claro, quitado, podía- no lo uso. Es que juega 15 minutos con la eliminatoria, solventada absolutamente contra el Panathinaikos en pero que casa. podía haber quitado otro futbolista, que no Y son además, para entrar porque, Fidalgo, claro, no solo porque no podía quita haber el quitado Lo Chimi, Celso. porque no quita, efectivamente, O sea, que hay más, que la gestión vuelva a ser mala. Que hay más alternativas para quitar en vez de Lo Celso. Ahí creo que la elección no se está revelando como la más adecuada. No, y fue un palo a Lo Celso también. Entonces se lo quiso sacar en el mercado de enero, no pudo ser porque un jugador lesionado, no te lo va a fichar nadie, y yo creo que se le está enseñando el camino de la calle, ¿no? A Lo Celso para este verano. Pero está claro que un futbolista con esa impronta salarial en la plantilla que no te juegue, porque esto es como el debate que siempre se saca, bueno, y además con Manolo que lo tengo ya hasta para reírnos, ¿no? Es que Lo Celso mejor que Fekir mejor que Lo Celso. Bueno, es que sea mejor o peor, Fekir jugaba, estaba. Es que en Lo Celso hay muchísimos tramos de la temporada donde es que no se puede ni usar, porque no está disponible el futbolista y un futbolista que Lo con Celso tantas lesiones desde su regreso no lo puede- tuvo no aquellos puede dos tener. primeros meses Fulgurantes. que fue magnífico, y desde Espectacular. que regresó Isco bajó, y este año la verdad que Y se por empezó- una cosa o por otra no ha tenido continuidad, ¿no? Se empezó a conocer él tiene un problema casi crónico, ¿no? Sí. Muscular. O sea que también un futbolista mermado. Yo creo que hubo precipitación en el Que este- contrato tan largo y tan caro de Lo Celso. Que hubo este precipitación. año el partido con el Villarreal, que ha sido su mejor partido, que es un gran partido cuando el Betis le gana al Villarreal en casa, y ya después se lesionó en Grecia. Es que no ha sido capaz de enganchar 2 o 3 partidos de ese nivel, porque las lesiones no se lo han permitido. Pero claro, yo es que la gestión, el tema de esta gestión también, yo entiendo que Isco, tener el peso que tiene, es imposible, pero claro, lo que tú sí sabías es en Lo Celso el tiempo de recuperación que ibas a tener más o menos. También, sí. Yo estoy con Lucas, que yo estoy con Lucas en el tema de Lo Celso, que el añito que El lleva. tiempo de bueno, recuperación es lo que quiera don Giovanni. que No sé el tiempo de recuperación. Por eso te digo. Como que no es el existe tiempo. una máquina del me duele, claro. Pero teniendo en cuenta lo que tú te estás jugando, teniendo en cuenta que ya se denotaba la falta de creatividad que venía arrastrando el Betis, que tiene una falta de creatividad importante. Ficharon a Fidalgo para eso. Que tú fichas a Fidalgo para eso, que por eso decía lo de imponerse también en el tema del delantero. Esa gestión no la ha hecho bien el club. Yo creo que no la ha hecho bien el club.
Y un síntoma también de que no la ha hecho bien Pero el club Manolo, es que al final ¿tú crees que quien él- pone Pellegrini de delantero es a Ruibal, ¿Tú crees que el en entrenador- muchas ocasiones. ¿Tú crees que el club se iba a imponer en el asunto del delantero? Cuando el delantero iba a ser más caro, iba a traer más problemas a su Claro, contratación no, no, y requería sacar a tú futbolistas. Claro, pero tú tienes que intervenir en esa situación. No, Tú no pero tienes que que al ir a club lo no que le es más fácil interesaba, para no ti, le- ¿no? pero que al club no Tú le siendo interesa. tú, ¿no? Para Escúchame, empezar que te al obligaba a club- vender. Fichar un delantero Claro, que al club obligaba no al le Betis a vender. interesaba intervenir. No le interesaba intervenir al no club. le interesaba por Al quedarse club le más interesaba acomodadito, ¿no? decir, yo creo que tengo un delantero, pero como el entrenador me dice un centrocampista, me sale mejor la jugada. Claro, pero ni tengo lo que te digo, vender, pero ni tengo eso que no es invertir. lo correcto ni- para el club, ¿no? Para el equipo, ¿no? Pero que eso ya no es culpa de Pellegrini. Bueno, Eso claro, es culpa ahí no. de que el club Pero- no se impone pero- porque le pero interesa claro, también ahí al no. club. Sigan haciéndole caso al señor de los números. Claro. Claro, Eso es hacerle caso al Claro. señor de los números. Claro, Ese es el, claro. Y en este caso el ese paraguas es el de la mismo que decisión de dice Pellegrini. es mejor ver el Hertha de Berlín contra el Dinamo de Los Moscú. ingresos que, tanto, claro, por que tanto, es y muy me llevo divertido. esto. Está pendiente del ranking FIFA, es divertidísimo, vamos. No, pero sí que al final es que ahora para el segundo partido contra el Sporting, que le daría lugar, podría haber estado o puede estar los Celso, pero claro. Y a lo que voy es que no entiendo por qué desaparece Fidalgo o por qué Bueno, yo no entra en los este planes. último partido es verdad que podía Por haber eso, jugado un rato, y no- porque y solo luego otra gasta 3 cosa- cambios. Pero es verdad que venía de México, había jugado, sabemos cómo es Pellegrini, no es la primera vez, ¿no? Futbolista que juega los 2 partidos con su selección en el parón y se incorpora tarde, titular no iba a ser seguro. Sí, pero Fornal ha ido con la selección también. Oye, que lo mismo es titular en Braga, ¿eh? Sí, lo mismo A sí. saber, que no juega porque lo mismo lo pone en Braga. Bueno, pero los ¿Quién sabe? partidos, pero contra los partidos No, me importantes extraña, que se ha me jugado el extraña. Betis, el último Me contra extraña, los me griegos, contra Panathinaikos, no fue titular. No, a mí me Además, extraña. ya- ya digo, no me fue extraña. titular. Han anunciado ya rueda de prensa de Marroca, o sea, eso Marroca en Rabat. y Fornal. Fornal, haz de Anthony. Huele a eso, ¿no? Viene. Huele a eso. Huele al equipo titular hoy por hoy Claro. del equipo. Una eliminatoria que, por otra parte, Con va a Ricardo ser Rodríguez. complicada, ¿eh? Va a ser Lateral Rodríguez. titular. Va a ser complicada para el Betis. Yo no creo que vaya a ser un partido o una eliminatoria como Panathinaikos. Creo que le va a Es costar. que la un poquito. eliminatoria de Panathinaikos es engañosa. El 4-0 engaña. La semana que pasó el Bético entre la ida y la vuelta fue... Es que te complicas, ¿eh? En las eliminatorias, un cuarto de final, y me da igual que sea hasta el Jagiellonia, un cuarto de final de una competición europea es un compromiso complejo. El sorteo ha sido amable. ¿Es fácil ganar? No es fácil, caramba. Es complejo, claro. Ganar siempre es complicado cuando llegas a esa altura porque, bueno, se han eliminado muchos otros equipos. Evidentemente, el otro camino hubiera sido más complicado. Que se tiene que ver un buen Betis, pues sí. O sea, es que el Betis ya en los 2 últimos partidos europeos fuera de casa, con Panathinaikos, con PAOK, ¿no? ya lo vimos, ¿sabes? Que no te compliques la vida y tienes que hacerlo mejor que en esos 2 partidos, ¿no? Tiene que verse otra versión. Que también en Liga fuera de casa viene de San Mamés, que tampoco hizo un primer tiempo lamentable, mejoró algo el Getafe. segundo, y Getafe. Así que el Betis de fuera tiene que espabilar un poco, creo yo, siendo yo creo que favorito con el Braga y saliendo vivo de Braga, yo creo que es un equipo que baja fuera de su campo. Que aquí en la Cartuja... Pierde 2-0 contra el Ferencváros en la ida en Hungría y es verdad que después en 40 minutos solventa la eliminatoria y en el Portugal. nivel de futbolista que tiene, a ver, que no son malos, pero Kuki Salazar, aquí en España estaría de mitad de la tabla hacia abajo, Horta ya veterano, aunque vaya con la selección portuguesa, pero Pau Víctor, ¿sabes? Que tampoco no es un primer nivel de... No, que tiene que darle al Betis para pasar. Sí, pero hay que competir, ¿no? Hay que competir. Yo no Bueno. conozco ninguno de los tres. Qué A vergüenza. Kuki Salazar. Yo a Kuki Salazar. Kuki Salazar, Guinness. Hombre, y a Pau El Víctor hijo también. de... Ah, el hijo de José Luis El Salazar. hijo de Ese sí que lo Bombardero, conozco. el hijo de Bombardero José Luis Salazar, vaya crack. Y Kuki Seide ha jugado en primera red también Sí, bastante tiempo. por eso digo que aquí su nivel, en primera aquí estaría, porque es de mitad hacia abajo, porque hay muchos futbolistas de ese nivel que ahora juegan, pueden llegar, pero que no es un futbolista de top de primera división y es una pieza principal del Braga. Y Pau Víctor lo hemos visto 2 ratos en el Barcelona y poco más, ¿no? Bueno, pues llegamos al final del programa, Lucas. Que muchísimas gracias por venir. Pau Víctor. Ha dicho Víctor Horta luego en un momento. Ricardo Horta. Ricardo Horta. Acuérdate de ser futbolista del Málaga, tuvo unos litigios. La agencia F habrá escrito muchos teletipos del litigio. No, claro, pero hay delegación en Málaga. El gran Justo es el que la manda. Oye, por cierto, que me gusta mucho la camisa. Muy elegante.
Súper elegante. Esto hay que saber llegar. Claro, la percha cuenta. ¿Qué te voy a contar? Le van a hablar a Noé del agua. Antes de que despidas a Lucas, la noticia del Betis es Isco hoy, ¿eh? Sí, bueno. Que al final, a saber si es más propaganda que realidad, pero ha empezado a entrenar. Yo es que todavía tengo que verlo. Y lo que nos cuentan, ¿no? Claro. Hay que esperar. Yo tengo que esperar y es mejor no lanzar las campanas al vuelo. Y hablando de Isco y sin broma, la gestión del Betis con Isco sí que está siendo buena, porque conocemos lo complicado de la lesión, que está ahora dándole también, como no puede ser de otra manera, el ánimo al futbolista, y el Betis lo está sosteniendo, No, yo creo que ahí esa gestión ahí está funcionando como un reloj, como tienen que funcionar las entidades, ¿eh? Ahí sí, y cuidando a un futbolista que también pues, está afectado mentalmente, porque claro, la manera que se lesiona después de lo que venía y como venía, pues obviamente también necesita ese apoyo ahí, el Betis sí lo está haciendo bien. Que Samu, que lo he dicho, muchas gracias. Un placer, como siempre, estar en esta casa. En feria nos vemos, ¿no? Porque antes no nos vamos a ver, ¿no? Bueno, también habrá algo, ¿no? Habrá que, hay que celebrar la final de Copa. Luca también. Pero tú no sales hoy, entonces. Hoy no es tardía. Después de la Semana Santa que me he pegado, no es tardía. Luca, no es tardía. Pero en feria no te veo, ¿no? No. Eso tiene Huyo como un cobarde que soy. En el fondo es todo cobardía. Sí, es verdad. Bueno, Jesús, a ti te ha ido bien la Semana Santa, ¿no? Me ha ido bien, afortunadamente. Pero que vaya igual la feria, hombre. La feria igual. No tengo la suerte de Lucas. En la feria además da igual tiempo. La feria, Semana Santa estamos mirando hacia arriba. La feria da igual. Y el barro da igual tampoco. Si hay barro, mejor. ¡Hombre! Entonces me quedo. Entonces no me voy. Bueno, que lo dicho, muchísimas gracias a los tres. Gracias también a Iván, a Rubén, que estuvieron de 10 tras las cámaras. Nos marchamos y el lunes que viene pues volveremos con una nueva edición de Zona Deporte. Hasta el lunes. Una clara señal de que confiamos en nuestros servicios es que nunca jamás hemos tenido permanencia ni la tendremos. Con nosotros vas a tener la garantía de que te va a llegar el 100% de la velocidad contratada y la seguridad de no pagar por algo que nunca recibes. Porque con nosotros te quedas porque quieres. Porque no nos conformamos con un asta. Porque somos la única empresa en España que te atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque tenemos el mejor servicio técnico del país. Porque nuestro pack premium de contenidos digitales es el más completo y todo ello al mejor precio. Más P2E que nunca, escúchalo bien, y todo esto no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes. P2E, seguimos aquí y vamos a seguir. Zappi, presente y futuro de PTV Telecom. Nuestro STV, un dispositivo único que convierte cualquier televisor en una experiencia inteligente, sencilla y sin límites. Miles de títulos a la carta y contenidos locales que nos hacen diferentes. Ahora todo ese contenido tiene su espacio propio. Más PTV, una sección exclusiva donde encontrarás lo mejor de PTV, tanto en directo como a la carta. Zappi, más PTV. La diferencia está aquí. Cierra los ojos. Respira. Siéntete guapa. Clínica Infantes. La salud empieza dentro.
En este rinconcito de la calle Águilas podrás encontrar los mejores aromas de la Semana Santa con inciensos de máxima calidad y, por supuesto, también es el sitio ideal para encontrar el mejor regalo para un cofrade, porque en nuestro catálogo encontrarás juegos, miniaturas, lienzos, modelismo cofrade y todo lo necesario para que puedas quemar el mejor incienso en casa con más de 200 modelos de incensarios de diferentes formas y colores. Inciensos de Sevilla, lugar de peregrinación cofrade donde la calidad y el servicio es sello de nuestra identidad. Inciensos de Sevilla, en calle Águilas 14.